de leads que estamos implementando en Chile Autos y sus beneficios. Entonces, para partir, dejo con ustedes a Carolina. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Entonces, bienvenidos aquí a nuestro Campus Carces LATAM. ¿Cuál es nuestro objetivo? Desarrollar conocimiento en negocios digitales. Bueno, vamos a empezar entonces con este camino hacia el marketing digital, ¿ya? Para luego adentrarnos a nuestro tema, que es el tema de los leads y la gestión de los leads. Bueno, mucho se habla de que el marketing digital es muy distinto al marketing que conocíamos antes. Y bueno, la verdad es que quizás no es tan distinto porque la filosofía del marketing sigue siendo la misma. La filosofía del marketing dice, bueno, conoces, ¿cierto?, tu propuesta de valor, quién es tu cliente ideal y sal a buscarlo. ¿Cuál es el cambio? El cambio es dónde voy a salir a buscar a mis clientes. Porque mi cliente ya no está en la calle viendo un letrero caminero o escuchando la radio. Hoy día mi cliente está detrás del computador, en internet, detrás del teléfono, del tablet, etc. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y salir a buscar a nuestro cliente ahora a través de canales digitales. Bueno, ¿qué tan digitalizados estamos en Chile? Este es un estudio muy reciente del año 2022, hecho por We Are Social y Kepios, que nos dice que en Chile 92% de la población es usuario de Internet. ¿Ya? También 92.8% son usuarios activos en redes sociales. ¿Ya? Entonces esto ya me da la idea de dónde tengo que ir a buscar a mi cliente. Otro punto importante es hablar de la conectividad móvil. 136.9% de la población tiene conectividad móvil. ¿Cómo es eso de que es más del 100%? Bueno, eso se explica porque muchos de nosotros tenemos 2 teléfonos, ¿cierto? Entonces ya la penetración móvil es más de un 100%. Bueno, esta era como nuestra introducción para entrar ya al tema que nos convoca, que es el tema de los leads. ¿Qué es un lead? Un lead es, cierto, este usuario, este prospecto que está navegando por internet, ¿cierto? Y que nos deja sus datos para ser contactado, ¿ya? Ese es uno de los puntos más importantes. Para que yo a este prospecto lo considere lead, esta persona me tiene que dejar sus datos, ¿ya? Me está diciendo, quiero ser contactado, ¿ya? Eso es un lead. ¿Y por qué todos hablan de ello? Bueno, porque es mi nuevo cliente potencial. Si antes estábamos acostumbrados a que mi único cliente potencial era aquel que entraba, ¿cierto?, al piso de venta, hoy día tengo a este cliente también que lo consigo a través de internet, ¿ya? Por eso es que todos hablan de ellos. Y este potencial cliente puede convertirse, ¿cierto?, en una potencial venta. Y por eso también es importante. ¿Dónde lo voy a conseguir? ¿Dónde consigo estos leads? Bueno, existen distintas maneras. Aquí nosotros, a modo de resumen, les mostramos algunos. Por ejemplo, este lead podría llegarnos a través de un formulario de contacto en una landing page. También este lead podría ser quien nos solicita, ¿cierto?, la demostración, todo a través de canales digitales, ¿ya? Entonces, estas personas, este lead, ¿cierto?, que nos contactó a través del formulario de contacto o que nos solicitó un test drive, es un lead que está en una etapa avanzada en su proceso de compra, ¿ya?
Esta persona dice, me interesa, quiero que me contacten. ¿Ya? Es un poco distinto a el lead que nos llega a través de una suscripción de un newsletter o suscripción a un evento digital o físico. ¿Por qué? Porque quien se inscribe a un newsletter está en una etapa temprana. Está en una etapa temprana y dice, me interesa lo que comunica esta empresa, creo que puedo obtener información de valor, me voy a suscribir. ¿Ya? Ahora, que estos leads estén en etapa temprana no significa que no sean importantes, son igualmente importantes. ¿Por qué? Porque estos leads que están en etapa inicial me pueden comprar en el futuro o me pueden recomendar. Y puede que no sea mi venta hoy, pero puede que sea venta en el futuro. ¿Ya? Bueno, aquí escribimos algo muy importante. Si como empresa aplicas técnicas y estrategias adecuadas a este potencial cliente, lo puedes convertir en un cliente real. ¿Ya? Entonces, cada cliente es importante. ¿Qué más? Bueno, y si el usuario, cierto, o visitante no nos deja sus datos, entonces yo no tengo cómo contactarlo, no puedo cerrar una venta. El cliente potencial que no me deja sus datos no es un lead. ¿Ok? Bueno, entonces hablábamos de estos leads que están en distintas etapas de su proceso de compra. Entonces el que está en etapa inicial, recién siente que tiene esta necesidad, pero no siente que necesita cubrir esa necesidad hoy, por ejemplo, nosotros lo llamamos un lead frío, ¿ya? Debo atenderlo de igual manera, como les comentaba, me puede servir para enriquecer mi base de datos, puede ser un cliente en el futuro, le tengo que ir entregando información, eso es lo más importante que tengo que hacer yo, digamos, como ejecutivo de venta. Después tenemos estos leads tibios, ¿ya? Estos leads tibios son muy importantes porque ya tienen interés, pero están ahí sin cerrar la compra. Entonces ahí es donde yo tengo que salir y entregarle información de los beneficios, etcétera. Lo tengo que invitar a la demostración o test drive, ¿ya? Que la persona viva con emoción, ¿cierto? Estar sentado arriba del auto. Ya no solamente ve el auto, no solamente se visualiza, sino que lo siente. Entonces ahí vienen, ¿cierto?, mis estrategias para estos leads tibios. Y después tenemos los leads calientes que ya ellos están listos para la compra, ¿ya? Aquí yo tengo que entregar la información precisa, lo que me conteste, o sea, lo que me pregunte, se lo voy a contestar muy rápidamente, de forma muy transparente, y tengo que llevarlo al cierre. Bueno, ¿qué pasa con el camino de esta persona antes de convertirse en lead? ¿Ya? Bueno, nosotros en marketing digital hablamos del momento cero de la verdad. ¿Qué es este momento cero? Es cuando la persona recién detecta una necesidad y empieza a navegar por internet y empieza a investigar, empieza a comparar empresas, productos, servicios, y hago toda una investigación, veo la ficha técnica, claro, este cuesta tanto, pero tiene tal o cual especificación técnica, este otro tiene tal especificación técnica, hago toda mi comparativa, etc. Hoy día los clientes se informan. Un cliente que llega al piso llega informado, ¿ya? Entonces, toda esa investigación se hace antes de convertirse en un lead, ¿ya? Y una vez que yo ya tengo mis opciones, por ejemplo, un top 3 de opciones, empiezo a contactar, ¿ya? Yo soy el cliente que empiezo a contactar. Una vez que yo contacto, dejo mis datos para que me contacten de vuelta, ahí es donde yo me convierto en un lead y entro a este embudo, ¿cierto? Hasta llegar a una compra. Pero es necesario entonces que la empresa, ¿cierto? El ejecutivo de ventas
lleve de la mano a este lead para que se pueda finalmente cerrar esa compra. Nosotros hablamos de generarle una retribución. ¿Por qué? Porque el cliente está invirtió tiempo en investigación, invirtió tiempo en contactarme. Lo mínimo es que yo le responda rápido, ¿cierto? Lo asesore para guiarlo, llevarlo de la mano por todo este embudo hasta que cierre la venta. Bueno, ¿cómo consigo todos estos leads? Existen, ¿cierto? Distintos canales. Por ejemplo, email marketing. Ya, yo puedo hacer un newsletter, que las personas se inscriban a este newsletter. Puedo tener información en mi sitio web o en sitio web de terceros, ¿cierto? Puedo tener unos banners con llamados a la acción. Puedo tener anuncios en buscadores como Google, por ejemplo. Puedo también estar presente en redes sociales. ¿Ya? Las redes sociales antes eran para transmitir información de valor, para una etapa de conocimiento, pero hoy día las redes sociales se han transformado desde el punto de vista de los negocios. Hoy día las redes sociales sirven como medio de conocimiento, de consideración y también de conversión para captar leads. Y también, por supuesto, a través de videos publicitarios, ¿cierto? Puedo tener un video corto con un llamado a la acción, ¿ya? Y también muy importante es contarles que desde que vivimos, ¿cierto?, la pandemia, se dio un cambio muy importante en el comportamiento del cliente. El cliente requiere un feedback casi inmediato. En el momento que el cliente nos escribió a través de las redes sociales, llenó el formulario, el cliente espera que nosotros lo contactemos de vuelta en un minuto, inmediato. Eso es la expectativa del cliente, ¿ya? Nosotros sabemos que si bien, por ejemplo, nosotros podríamos, o el ejecutivo de ventas podría estar ocupado, está con un cliente de piso, etcétera, sí tener en consideración que tenemos que contestarle lo antes posible. En Carcels tenemos una regla de las 2 horas. Contactémoslo de vuelta dentro de las 2 horas. Bueno, ¿qué más? Tenemos aquí algunas ideas para captar mejores leads. Por ejemplo, tener una oferta comercial adecuada. ¿Ya? ¿Qué significa tener una oferta comercial adecuada? Significa que yo tengo que tener productos o servicios que mi cliente está necesitando. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el mercado en Chile se venden más SUV, ¿cierto? Entonces tengo que tener una importante gama de SUV para mi cliente. O yo puedo ver mi historial de venta. Oye, históricamente yo he vendido más hatchbacks. Bueno, tengo que tener entonces esa oferta comercial disponible para mi cliente, ¿ya? Y muy importante que la oferta comercial tiene que ser lo que el cliente esté buscando y no lo que yo quiera vender, ¿ya? ¿Qué más? Ofrecerle a cambio un test drive, asesoría personalizada. ¿Qué es lo que necesita? ¿Para qué necesita el auto? Es distinto si es que la persona me dice, oye, necesito un auto porque quiero ir del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. A que si me dice, quiero ir todos los fines de semana a la montaña, ¿cierto? Yo tengo que prospectar, ver qué es lo que necesita. De acuerdo a eso, yo le ofrezco el producto adecuado. ¿Qué más? Creo concursos. Hago concursos, nutro mi base de datos. Ahora aquí, en este punto, tenemos que saber que cuando yo hago concursos, estoy, ¿cierto?, atrayendo leads fríos. El que se inscribe por un concurso no necesariamente es una persona que va a querer cerrar su venta hoy, ¿cierto? Pero como dijimos, puede cerrar una venta en el futuro o nos puede recomendar, ¿ya? Y también consideramos descuentos, por ejemplo, para un lead tibio, ¿ya? Que está a punto de cerrar la compra, pero todavía
no está decidido a tomar el paso, bueno, le ofrezco un descuento, le ofrezco la patente gratis, un seguro, etc. Tengo que tener ahí una carta bajo la manga. Bueno, queremos también, ya sabemos entonces qué es qué son los leads, cómo me llegan, ¿cierto? Cómo los gestiono y ahora cómo mido mi gestión. Hemos identificado unos KPIs que son básicos para medir mi gestión de los leads. El primer KPI es el costo de un lead, ¿ya? Entonces nos referimos al costo total que yo invertí en acciones de marketing, por ejemplo, dentro de un periodo, dentro de un mes, por ejemplo, dividido por el total de leads adquiridos. Y eso me da un costo por lead. Entonces, si por ejemplo yo invertí $1000 en acciones de marketing y recibí 10 leads, bueno, mi costo por lead, como aparece ahí en la fórmula en color amarillo, mi costo por lead van a ser 1000 dividido en 10 es igual 100. Mi costo por lead va a ser 100. ¿Ya? Entonces eso lo tengo que ir monitoreando. Ahora vamos a ver por el lado de las ganancias. Por el lado de la ganancia tengo que calcular mi valor del lead. ¿Y cuál es el valor del lead que está aquí en color amarillo? Mi fórmula, voy a calcular las ganancias totales que tuve por mis ventas en un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes. Y lo divido por el total del lead y eso me da el valor total del lead. ¿Ya? Por ejemplo, mis ganancias fueron de $15,000. Ya sabemos que obtuvimos 10 leads, entonces lo divido en 10 y me da 1500. Mi valor del lead va a ser 1500. Y ahora vamos a lo interesante. Entonces, bueno, ¿cuántos gano por lead? ¿Cierto? Entonces aquí vamos a comparar los dos KPIs anteriores. Al valor del lead, ¿cierto? Le resto el costo por lead y finalmente llego a mi ganancia. Entonces dijimos que el valor del lead es 1500, le resto el costo de 100 y llego a que tengo una ganancia por lead de 1400. ¿Ya? Y la idea es que vayamos monitoreando todo esto para que nosotros siempre estemos ganando o lo mismo o más por lead, ¿cierto? Lo monitoreamos y tomamos acción al respecto. Y bueno, la última fórmula es la tasa de conversión. ¿Qué significa una conversión? Significa ya cuando un lead compró, ¿ya? Si uno de estos de mis leads realmente compraron, se convierten, decimos nosotros, que significa, ¿cierto? Que se convierten en una venta, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a ver cuántos leads convertidos tuve. Por ejemplo, tuve 3 ventas. Okay, tuve 3 dividido en el número total de leads, que habíamos dicho que eran 10, me da un 30%. Y así es como yo llego a mi tasa de conversión, que me va dando la idea de qué tan efectivo soy en mi embudo de ventas. Y lo más importante es después tomar acciones al respecto. Ahora les vamos a mostrar un video de la importancia del lead. ¿Qué tan importantes son los leads? ¿Un lead es igual de importante que un cliente de piso? Realizaremos un comparativo de ambas situaciones. Por un lado tenemos el escenario 1, prospecto de piso. Tener un auto en exhibición requiere de una gran inversión para tener una agencia lo suficientemente atractiva para que los consumidores consideren visitarla, sin mencionar los costos de mantenimiento y de operación. Por otro lado, tenemos el escenario 2, consumidor digital. Tener un sitio de clasificado requiere de una menor inversión y sus costos son tan sencillos como subir la información actualizada del auto. Paso 1. En el escenario 1, la persona llega al piso de venta, estresado por el tráfico, apurado y quizás distraído.
Mientras que en el escenario 2, el cliente entra al portal desde un dispositivo en la comodidad de su casa, área de trabajo o mientras revisa sus redes sociales. Paso 2. La persona ingresa a la agencia automotriz y es abordado por la recepcionista, a lo que la persona normalmente respondería: solo estoy viendo, gracias. Mientras que el usuario en internet ya está comparando autos, fotos, precios y leyendo las características que más le interesan. Paso 3. La persona tiene interés en un carro en particular, así que desea ver cada detalle dando varias vueltas al mismo. El usuario también tiene interés en un carro en particular. Hace clic para ver los detalles y diversas fotos del mismo vehículo. Paso 4. La persona decide que lo que ha visto le convence, pero no se ha fijado en las características técnicas y observa la ficha técnica del auto. Por otro lado, el usuario en su dispositivo profundiza para ver estas mismas características técnicas. Además, en esa misma página ya puede ver otras cosas de interés como promociones, financiamiento, garantías, entre otros. Paso 5. La persona se acerca al mostrador para ser atendido por un asesor de ventas. En esta misma página de detalle, el usuario envía su información generando así un lead altamente calificado, pues ya sabe qué es lo que quiere. Ahora que lo sabes, tú que eres asesor de ventas, gerente general o dueño de un lote, agencia o grupo de agencias, ¿permitirías que ese cliente que llegó a la agencia después de estar en tu piso de ventas se vaya sin ser atendido? ¿Permitirías que ese cliente que solicitó una cotización o información sobre el auto de su interés se vaya sin la información suficiente para tomar una decisión de compra? ¿Cuánto tiempo permitirías que un cliente permanezca en tu piso de ventas sin ser atendido? ¿Permitirías que ese cliente se vaya sin realizar una prueba de manejo donde tienes oportunidad de enamorar al cliente? Déjame adivinar. Seguro la respuesta a todas esas preguntas es no. Te invitamos a darle valor a los leads. El mercado está cambiando a una velocidad muy rápida y si no nos adaptamos al cambio nos quedaremos en el pasado. Internet junto con el e-commerce ya no es un fenómeno nuevo, pero sin duda ha revolucionado el mundo tal y como se conocía hace 10 años. Esperamos que esta información y esta comparativa te sean de utilidad para la mejor toma de decisiones de tu agencia o lote. Tenemos estadísticas muy interesantes sobre el desempeño y administración de tu cuenta. Nos dará mucho gusto despertar el interés necesario para que tengas un buen resultado. Bueno, entonces después de haber visto este video, ver la importancia de nuestros leads, esta es una pregunta para ustedes, para que lo piensen. ¿Te has preguntado cómo estás gestionando tus leads? Bueno, y algunos tips entonces, ¿cierto? Ser agradable, concreto. La verdad es que uno no saca nada con tener muchísimos leads, tener una base de datos gigantesca, presencia online, publicidad, etcétera, si es que no estoy atendiendo bien a mis leads. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no lo atendemos bien o simplemente no le contesto? Si es que yo no le contesto a un lead, entonces me encuentro con un cliente, como lo vemos aquí, ¿cierto? Con dudas. Bueno, entonces, ¿realmente compro aquí o mejor me voy a la competencia? Empieza la falta de credibilidad. Bueno, el vehículo que me están presentando aquí, entonces, bueno, ¿está disponible o no? No soy importante, ¿por qué no me responden? ¿Cierto? Entonces nosotros no queremos que pase eso con nuestros potenciales clientes. Algunos tips entonces de venta, cómo tratar, ¿cierto?, a nuestros leads. Primero el tema del contacto, tratemos de contactarlo rápido. Mi cliente está esperando, ¿cierto?, inmediatez. Entonces aquí nosotros nos damos al menos contestarle como una meta dentro de
2 horas. Información, hacer una prospección, qué es lo que realmente necesita mi cliente. Y de acuerdo a eso, yo le ofrezco el producto que está necesitando. Entonces le voy brindando información. Y también capacitación, ¿cierto? Que toda mi fuerza de ventas esté capacitada para atender los leads, ¿ya? Y aquí es muy importante también, por ejemplo, contar con un sistema de CRM, ¿ya? Donde si el cliente me contacta, yo tengo que saber, bueno, esta persona ya me contactó antes, este es el primero o el segundo llamado, para, ¿cierto?, verlo rápidamente y no estar preguntándole las mismas cosas que ya le pregunté en una primera llamada. Entonces aquí es muy importante tener a nuestra fuerza de ventas capacitada. Bueno, entonces hemos hablado de qué es un lead, los canales, las métricas que me permiten, ¿cierto?, medir mi efectividad. Ya hemos llegado a la gran conclusión de que tenemos que valorar a cada uno de los leads, ¿cierto? Hacerlos sentir cómodos y especiales. Así es como terminamos esta parte de la charla y vamos a dar entonces el pase a Andrés Cooper